Buenas noches, feliz sábado. Vamos a dar inicio al repaso de la lección titulado Imágenes del matrimonio. Leímos el versículo que se encuentra en Apocalipsis 19:9. Le voy a dar nuevamente lectura. Dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Este versículo nos da la clave para poder entrar a este tema y nos habla acerca de unas bodas, de una invitación, de una boda, de las bodas del Cordero. Y cuando nosotros hablamos acerca de las bodas, pues, ¿para qué es una boda? Para celebrar el matrimonio. Una boda, pues tiene que ver con el matrimonio y precisamente es la imagen del matrimonio lo que nosotros estudiamos en esta semana y vamos ahorita a repasar lo que significa el matrimonio y cómo es que está relacionado con Dios, ¿sí? El matrimonio, pues, es una escuela, si nosotros queremos verlo de esa forma, en la que nosotros aprendemos profundas lecciones acerca de nuestra relación con Dios. Todos nosotros conocemos matrimonios, sabemos que Dios estableció el matrimonio en el Edén, esa unión de la que vamos a hablar ahorita. Quizás no todos estén casados y puedan tener como por fuera una como experiencia de lo que es el matrimonio de una forma externa y aquellos que están casados pues sí saben como un poquito más pues podrían entenderlo un poco más. Sin embargo, es algo que nosotros pues conocemos y que tiene mucha relación con, con algo que Dios nos quiere enseñar y es precisamente de lo que trata esta lección. O sea, por qué Dios utiliza el matrimonio para enseñarnos cómo debe ser esa relación de nosotros con Dios. Y bueno, vamos a explorar un poco más en estas ideas. El matrimonio, ¿qué es principalmente? Ahorita nosotros podemos voltear a ver a nuestra sociedad y ver cosas respecto al matrimonio que están muy alejados de lo que Dios quería en un principio. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una pregunta, ¿qué es el matrimonio? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Cuál es el objetivo? Pues como creyentes de Dios, como hijos de Dios, pues tenemos que buscar en la Biblia esta respuesta. Porque como les menciono, ya ahorita el matrimonio pues tiene mucha incredulidad. O sea, en realidad las personas, las parejas, están optando por vivir en unión libre, sin tener como el paso del matrimonio. O estamos viendo el matrimonio como fracaso, puede ser. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez más hay divorcios. Las parejas pues no duran, prácticamente se casan y pasan pocos años y tienden a fracasar, a romper, a divorciarse. Entonces, yo les invito a que busquemos realmente lo que es para Dios el matrimonio. Y pues obviamente ahí nosotros vamos al inicio de todo, a Génesis, donde encontramos a Adán, donde encontramos a Adán conociendo a Eva por primera vez. Recuerden o piensen en esa escena que Adán estaba solo y que Dios le hizo a Eva, la hizo de su propia, de la costilla de Adán y trasládense a ese momento en el cual él ve por primera vez a una mujer y dice estas palabras en Génesis 2 23 y 24. Dice Adán acerca de Eva, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y dice Dios que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola
carne. Aquí tenemos la clave de lo que es el matrimonio. El matrimonio nos habla acerca de la unión entre dos personas, entre un hombre y entre una mujer. El matrimonio es una unión íntima y esto es importante, es la unión íntima de dos personas imperfectas. ¿Ok? Entonces, nuestra respuesta de qué es el matrimonio está en la Biblia y tiene que ver con la unión de hombre y mujer de una forma íntima, una sola carne. Eso significa, ¿qué más significa? Pues una sola carne. Esto significa que dos personas, hombre y mujer, se unen, tienen un compromiso y ese compromiso que hacen es por amor, ¿verdad? Tiene que haber amor, tiene que haber atracción para que dos personas decidan unir sus vidas. Y la idea del matrimonio es que esta pareja llegue a fusionarse. Si lo vemos así, es la fusión de dos vidas en una. Y esta unión, el ideal de Dios del matrimonio, es para toda la vida, no es para mientras me dura el enamoramiento o mientras recibo ciertos beneficios y ya cuando la situación parezca difícil, pues simplemente ya lo dejamos, ¿no? El ideal de Dios es que esa unión sea para toda la vida. ¿Y esa unión qué significa? Sí, porque no solamente es literal de la carne, ¿no? No solamente es la unión en la intimidad sexual. Tiene que ver con la unión de qué? De intereses, de simpatías, obviamente del amor, porque el amor es lo más importante. Si una pareja no tiene amor, pues digamos que su matrimonio, pues no cumpliría como este ideal, ¿no? Aunque sabemos que hace muchos años, o en algunos lugares todavía se hacen matrimonios que acuerdan los padres de los hijos. Hacen esos matrimonios acordados y muchas veces no había amor, pero después empiezan a hacer ese amor y hubo matrimonios muy exitosos, ¿sí? Que fueron matrimonios arreglados. Pero lo natural es que pues haya amor, ¿no? Entonces es la unión de todo esto sin perder la individualidad, porque Dios es quien posee la individualidad, no porque ya tú te estés casado, dejas de ser tú y dejas de o sea, dejas de hacer lo que te gusta, sino que te unes con tu pareja en intereses en común, hacen un equipo, pero al final no se pierde quién eres. Y Dios es quien posee la individualidad. El matrimonio, como dijimos, es para toda la vida y los cónyuges, o sea, el hombre y la mujer, ambos en un matrimonio tienen la obligación de velar por la felicidad del otro. Pero cuando hay amor, no es una obligación, ¿verdad? Se hace de una forma que da gusto velar por la felicidad de tu esposo, de tu esposa. Y el matrimonio es una unión que debe de ser perfecta, ¿sí? De perfecto amor y armonía. Cuando sucede una boda, estamos viendo a dos personas que se comprometen, pero también ese compromiso es es en presencia del universo celestial, o sea, de Dios, donde hombre y mujer se comprometen a amarse mutuamente, porque eso es lo que Dios ordena. La esposa tiene que respetar y reverenciar a su esposo, y el esposo debe hacer lo mismo y debe de amar y proteger a su esposa. Entonces, es un compromiso que tiene responsabilidades y que cuando hay amor no se convierte en una carga. Pero bueno, todo esto, ¿por qué lo mencionamos? ¿Por qué? Porque estamos hablando del ideal del matrimonio. Y Dios es lo que quiere en las parejas que deciden casarse o en los matrimonios que tenemos, que haya respeto, que haya felicidad, que haya fidelidad, que haya compromiso de ambas partes, ¿sí? Y que esta unión sea una unión bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la base también de lo que Dios estableció para poder formar parte de la sociedad. De hecho, pues en los matrimonios es donde
Dios destinó también que tuvieran hijos, ¿no? Entonces, eso es lo importante del matrimonio. Pero estamos hablando de que Dios utiliza en la Biblia esta relación matrimonial, la utiliza ¿para qué? Para darnos una enseñanza. Y lo utiliza como una metáfora, la metáfora del matrimonio, ¿sí? La metáfora del matrimonio tiene que ver con qué? Con una unión, ¿sí? Entre la iglesia y Cristo. Nosotros ya hablamos del matrimonio entre hombre y mujer, que es una unión de dos personas imperfectas. Pero cuando Dios nos habla del matrimonio, también lo utiliza para hacerse referencia a la relación que tiene Dios con una mujer especial. Y esa mujer especial, su novia, ¿quién es? La iglesia. Y esto lo vamos a ver en Efesios. Vamos a buscar estos versículos. Efesios capítulo 5, versos 29 al 32, porque aquí tenemos la clave de, o la explicación de por qué vemos la imagen del matrimonio como una idea también de la relación de Dios con su iglesia. Efesios 5, 29 al 32. Le voy a dar lectura. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí volvemos a destacar la palabra carne y vimos que el matrimonio es que hombre y mujer sean una sola carne, que tengan esa unión de intimidad. Y aquí también dice que Cristo tiene una relación así con su iglesia cuando habla acerca de su propia carne, la sustenta y la cuida. Como en un matrimonio, el esposo vela, sustenta a su esposa, vela por su bien, porque esté, por su felicidad, así también Cristo a la iglesia. Y luego dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se fijan cómo tiene relación con Génesis, que hablaba acerca de Eva diciendo a Adán, es carne de mi carne, hueso de mis huesos? Aquí lo mismo se explica que nosotros como iglesia somos parte del cuerpo, de la carne y de sus huesos, ¿sí? De Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En estos versículos se nos habla acerca de una relación matrimonial de hombre y mujer, pero también se habla acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Ahí podemos tener estos dos conceptos explicados. Y de hecho termina en el 32 diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de qué, lo vuelvo a destacar, ¿no? Respecto de Cristo y de la iglesia. Así que el matrimonio entre la iglesia, o sea, nosotros, los que conformamos, los que creemos en Dios, los que hemos, pues, lo hemos amado, hemos seguido sus preceptos, nosotros como iglesia, estamos unidos a Cristo. Y esta unión es una unión distinta al matrimonio entre personas, entre hombre y mujer, porque dijimos que eran ellos dos imperfectos. Pero en esta unión, Dios es perfecto y nosotros como iglesia somos los imperfectos. Y así como en el matrimonio se establece un compromiso de amor, de fidelidad, de respeto, lo mismo aquí, ¿no? Si Dios nos está diciendo, nos está hablando a nosotros como su novia, porque formamos parte de la iglesia, eso significa que la relación que Dios quiere tener con nosotros es una relación basada en amor. Es una relación que requiere compromiso, una relación que requiere una respuesta, una responsabilidad, mucha devoción y sobre todo fidelidad, ¿ok?
Em, Así que esta metáfora del matrimonio la vamos a encontrar sobre todo en Ezequiel. Ahí la lección nos hizo estudiar un capítulo que está bastante interesante para conocer cómo es que se da esta historia de relación de Dios con su iglesia hasta llegar a casarse con ella, como metafóricamente hablando, ¿no? Hasta llegar a tener esa unión que nosotros ahora es mucho más fácil entender cuando exploramos más acerca de lo que es el matrimonio, de lo que implica el matrimonio, de los desafíos que tiene el matrimonio, y eso lo podemos nosotros traer a nuestra vida y entenderlo mejor, ¿ok? Entonces, ¿cómo comenzó esta historia? En Ezequiel 16, en los capítulos 1, perdón, en los versículos del 1 al 14 encontramos cómo fue esta historia. No vamos a leer todos los versículos, pero si no tuvieron la oportunidad de leer ese capítulo, en realidad pues se los recomiendo porque está bastante interesante todo lo que sucede ahí. En primer lugar, la nación de Israel, o sea, el pueblo especial de Dios, se describe allí como un bebé o como una niña abandonada. Una niña abandonada en un campo para que muriera y vemos a Dios representado como un caminante que la recoge, la lleva a su casa, la limpia, la higieniza, la protege y la sustenta. Si le da su sustento para que no perezca, la cuida durante años. Y cuando ya se vuelve una mujer, se casa con ella. Recuerden que esto es una metáfora. Esa es una metáfora que donde la nación de Israel representa a aquella mujer que se convierte en la novia y que finalmente Dios es el esposo que decide casarse con ella. Entonces, si recordamos cómo comienza un matrimonio, es una relación de amor, ¿verdad? Aquí podemos ver a Dios primero como un padre preocupado, pero después le da sentido a esta mujer, a la iglesia, al pueblo de Israel en ese entonces, casándose con ella para protegerla, para comprometerse a ser su Señor, para comprometerse a cuidarla, para comprometerse a hacerla feliz, para comprometerse con ella para prosperarla, para hacer gozo, para ser uno solo. Y pues esto es algo que ya como que nos hace entender, ¿no? Porque en la Biblia encontramos esta imagen del matrimonio relacionada a esa relación que quiere Dios con la iglesia. Y aquí todo pinta muy bonito, pero en Ezequiel, más adelante, en los versículos 15 em, y 16, y más adelante sucede otra cosa. Pero antes de pasar a eso, vemos que la mujer pues accede a casarse con Dios, se hace la esposa de Dios y ella es hermosa. Sí, ahí en otros versículos encontramos cómo la esposa se vuelve hermosa, los pueblos, otros pueblos, estamos hablando de Israel, otros pueblos comienzan a admirar al pueblo de Dios porque Dios la hace prosperar. Y nosotros vemos esa historia en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios prospera a su pueblo y cómo otras naciones comienzan a reconocerlos de una forma diferente. Y esa hermosura que tiene la esposa, la iglesia, o en este caso, el pueblo de Israel, esa hermosura, es gracias al amor de Dios, a nadie más, ¿sí? A nada más, no a su carácter, no a sus atributos, sino a lo que Dios le ha dado porque Dios en esta relación de matrimonios, pues viste a la mujer con su justicia, no porque ella haya hecho algo bueno, sino porque acepta el amor de Dios y Dios responde de esa forma. Así que si nosotros podemos trasladar eso a nosotros mismos, podemos decir, bueno, nosotros solamente somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que nosotros
hayamos hecho, porque nos hayamos ganado algo, porque somos muy inteligentes o porque hacemos buenas obras, sino somos valiosos ante el cielo por lo que Dios hace por nosotros, porque Él, por su gracia, por la justicia que Él nos da. Pero cuando comenzamos a olvidarnos de eso, cuando vemos eso que Dios nos ha dado y las bendiciones, podemos cometer un error que cometió el pueblo de Israel, que está representado aquí por la mujer, por la esposa de Dios. Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando nosotros vemos en Reyes, en más adelante, Jeremías, Oseas, vemos cómo el pueblo de Dios, cómo la esposa de Dios comienza a olvidarse y comienza a ver lo admirable que es o lo hermosa que es, lo próspera que es, pero se olvida de quién le concedió eso, porque era así. Así que en Ezequiel 16, en el versículo 15, encontramos cómo el engaño de la esposa, o sea, cómo ella decidió confiar en su hermosura de tal forma que comenzó a prostituirse. Dijimos que pues era muy admirada, las naciones la admiraban y empezó a tener relación quizás de amistad, de negocios con otras naciones, que aquellas naciones no reconocían al Dios verdadero como Dios, tenían otros dioses y entonces ella comenzó a prostituirse a causa de ese renombre. Y dice aquí Dios, que le dice Dios a su esposa, derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces empezamos a ver cómo esa confianza que tuvo le hizo serle, en una relación de matrimonio, serle infiel, ¿sí? Serle infiel a Dios, que era su esposo y a romper ese compromiso, ¿sí? Y una de las características que tiene en este caso la esposa, es que su corazón era inconstante, ¿sí? O sea, habiendo recibido tanto el favor de Dios, su gracia, la paciencia, la misericordia, ella se comportó de una forma desvergonzada. ¿Quién es ella? La esposa de Dios, el pueblo de Israel, y nosotros vemos como muchas veces Dios les habla, ellos respondían y luego volvían a prostituirse. La prostitución aquí representa la convivencia y la relación que tenían con otros dioses, con otras cosas, otros sistemas de adoración, cultos a otros dioses y obviamente olvidando los principios que Dios les había otorgado. Y bueno, esto es un peligro que se da también en el matrimonio entre dos personas, ¿sí? La infidelidad es uno de las consecuencias de cuando nos dejamos también envolver por Satanás, porque aquí puse un fragmento de el libro El Hogar Cristiano, que dice que Satanás, el enemigo de Dios, siempre va a estar listo ¿para qué? Para obtener ventajas en un matrimonio cuando se presenta algún problema. Entonces, una de las consecuencias de dejar entrar al enemigo en pensamientos, pues hacen que se separen los cónyuges, que se dé esta infidelidad y también en la vida, en esta imagen del matrimonio, de la relación de Cristo con su iglesia, con sus creyentes, pues Satanás está buscando la forma de meterse en esa relación, de sabotear esa relación, de engañar, ¿para qué? Para perder esa fidelidad o ese amor que Dios quiere que tuviera su esposa. En ese caso, pues nosotros como creyentes y en el caso que leímos de Ezequiel, pues el pueblo de Israel. Y bueno, Dios ama tanto a sus hijos y nos ama tanto que intenta pues expresar
el dolor que él siente, si lo vemos como parte, como el esposo, el dolor que él siente de ver cómo su esposa es infiel y se prostituye con otros, con otras naciones, con otras religiones, con otros sistemas de adoración. Y una de las historias en la Biblia que nos habla acerca de este dolor es la de Oseas. En el libro de Oseas, nosotros encontramos cómo Dios utilizó a este profeta para ayudarnos a comprender desde una perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos. Así que Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta. Y es algo que a veces no logramos comprender y que hay algunas personas que piensan que eso no pasó, o sea, que no fue como tal real, pero sí pasó. O sea, se casa con Gomer, quien era prostituta, y pues casándose con ella, pues obviamente tiene muchos desafíos, ¿no? Era una mujer con unos principios distintos, que quizás al inicio no amaba, quizás creemos que terminó amándola, pero que pues no era algo que se reconociera, o era también un desafío muy grande para él. Así que Dios permite que se dé esta relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque quería mostrarnos algo importante a nosotros a través de la vida o de la experiencia de Oseas. Nosotros vemos cómo ella, pues, se presenta como un desafío para este profeta, y Dios quiere que aprendamos, o que quiere expresarnos cómo se siente cuando su iglesia eh, le da la espalda, ¿no? Cuando su iglesia, nosotros buscamos otras cosas para enamorarnos, o para sentirnos felices, buscamos otros dioses. ¿Y cómo se siente Dios con eso? Dios, si lo vemos en una relación del matrimonio y él es el esposo, pues Dios se muestra como un marido que ama, pero que es rechazado, y que por ser rechazado sufre por ello, lo cual experimentó Oseas. Al principio todo bien con su relación, pero su esposa comienza pues a alejarse de él, de tal forma que se va, probablemente se fue con otros hombres, y pues se mostró como un marido que amaba, pero que se sentía rechazado. Y así es como se siente Dios cuando nosotros como creyentes, pues simplemente actuamos de una forma que, que Él no desea, ¿no? Cuando comprometemos pues esos principios, cuando buscamos otras cosas para que nos den paz, y es algo que genera un dolor en el corazón de Dios. El profundo dolor del corazón de Dios proviene del adulterio espiritual, y de qué más, de la depravación moral. O sea, es algo que a Dios le hace sentir muy mal cuando ve que sus hijos amados comienzan a alejarse de él y comienzan a depravarse moralmente. Y bueno, en la vida de Oseas vemos un triángulo amoroso: Oseas, su esposa, y los amantes, ¿no? Y asimismo, como la relación de Dios con la iglesia, hay un triángulo amoroso. Y pues eso era la realidad de la experiencia divina que vivía con Israel. Pero hay algo aquí importante que nos habla acerca de la capacidad del amor de Dios. Oseas en el capítulo 3:1 dice que el Señor le dijo a Oseas que, bueno, su esposa se había ido, él estaba triste, y le dice, ve, le dice que vaya a buscarla. Y no importando si se sentía rechazado, si se sentía humillado, traicionado, el dolor que sentía, a pesar de todo ese dolor, Dios le dijo que fuera con ella y que la volviera a amar. Sí, o sea, que la buscara, que no la dejara ir, que fuera por ella.
aunque sea amante de otro, aunque sea adúltera, ve y vuelve a amarla. Algo que nosotros no comprendemos cómo era posible, pero Dios permite que sea posible porque Él quiere enseñarnos cómo es el amor de Dios por la humanidad, por nosotros, por aquellos con los cuales Dios quiere establecer una relación eh, íntima, una relación de compromiso. Y le dice, ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a otros dioses y se deleiten en las comidas consagradas que les ofrecen, aún así tienes que, tienes que amarla, tienes que ir, así como yo amo, y ahí lo dice bien claro, ¿no? Así como yo amo a mi pueblo, así como yo amo a los israelitas. En este versículo decimos, wow, cómo es grande el amor de Dios, porque esto significa que Dios quiere restablecer esa relación. No es como a veces nosotros vemos matrimonios que fracasan eh, por muchas razones, por muchas causas. ¿Por qué? Porque simplemente no hay esa intención de perdonar, esa intención de restaurar una relación. Hay situaciones, obviamente, también en matrimonios que sí superan algunas cosas que ya no se pueden soportar, tolerar, sí, ¿verdad? Pero hablando de una relación, pues, mayormente sana, suceden desafíos y cosas que ya las personas ya no quieren seguir luchando y se dan por vencido muy pronto, ¿no? Se olvidan de ese amor que se prometieron, se olvidan de ese amor que se prometieron ante el cielo y desisten, no luchan. Pero aquí vemos a un Dios que en esta imagen del matrimonio, Él lucha y no importando ese dolor que siente por la infidelidad de su pueblo o la rebeldía de su pueblo, Él sigue amando. Y él no acepta el divorcio, ¿verdad? Él no quiere divorciarse. Y de hecho, en Oseas 11 8 y 9 encontramos que ese dolor que siente Dios por la infidelidad de su pueblo no lo hace romper con él o dejarlos a la deriva. No lo hace divorciarse, si podemos hablarle de esa forma. Él no puede, simplemente él no puede dejar a su pueblo. Y aquí se expresa como en Oseas 11:8 dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? O sea, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría divorciarme de ti? Dentro de mí, el corazón me da vuelcos, o sea, mi corazón me duele y me conmueven las entrañas. Por eso no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir. Porque yo soy Dios y no soy hombre. El santo está entre ustedes y no iré contra sus ciudades. Esta declaración de amor o sea, de Dios con su pueblo, nos hace ver una vez más cómo es el amor de Dios que de verdad que no se compara con nuestro amor. El amor de Dios es perfecto. Por eso decíamos que la imagen del matrimonio es la unión de un Dios perfecto con una persona imperfecta. El amor de Dios es perfecto y es enorme a tal grado que Él no renuncia, que Él está dispuesto a amarnos. Las veces que sea necesario, nos va a buscar o va a buscar a su iglesia. Y una de las muestras de que Dios no renuncia a la humanidad, no renuncia a sus hijos, no renuncia a aquellos que lo han rechazado en ocasiones, es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, ¿sí? Cristo sufrió un dolor inimaginable cuando el género humano lo rechazó y entregó a otros dioses el afecto que solo él merece. Vemos cómo Dios entrega incluso a su pueblo a Babilonia, por ejemplo, y lo entrega por un tiempo, pero Dios al final responde por su pueblo y les vuelve a entregar su tierra.
Es lo mismo, ¿no? Aún así, ¿cuál fue la demostración más grande de amor? Cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino, se entregó por nosotros y pagó en sí mismo por nuestras infidelidades, por nuestros adulterios, para que si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, porque es importante, ¿verdad? No es de así de, es recibir ese regalo, pero con una transformación, o sea, con arrepentimiento, ¿verdad? Si no nos arrepentimos, pues no vamos a poder genuinamente amar a Dios. Si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, para que vivamos para siempre conforme a su promesa. Entonces, la más grande demostración de amor, de perdón, pues que fue que Jesús vino a darnos una salida, ¿sí? Y hablando acerca de los dioses, hablando acerca de la idolatría, hablando acerca de la prostitución o de todo lo que Dios se dolía por lo que hacía a su pueblo, por lo que sigue haciendo las personas, pues hablamos de varios símbolos en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla de mujeres, ¿sí? Se habla de la mujer, de la novia, que es la iglesia, y se habla de una gran ramera. Esta gran ramera, pues, ¿qué es? Pues es aquellas religión, aquellas personas que tienen sistemas de adoración que están orquestados por Satanás, por el enemigo de Dios, eh, que son engañosos, que lo único que quieren hacer es alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios, con ese amor, si lo vemos como ese esposo preocupado por su iglesia, preocupado por su novia, que es la iglesia, preocupado por aquellas personas que todavía están como entre decidiendo a quién van a adorar, decidiendo en su corazón todavía si van a rendir sus vidas a Dios. Ahí en Apocalipsis Dios hace llamados, ¿no? Y nos dice lo que va a pasar con aquella gran ramera y también con Babilonia, que es lo mismo, ¿no? Es la idolatría, es el sistema de adoración falso. Y Dios sigue hablándonos al pueblo, a su pueblo, a los que somos de la iglesia, para no dejarnos envolver, sí, para tomar la decisión de estar en las filas de Dios, de pertenecer a la iglesia verdadera, a su pueblo más que nada, y pues nos dice lo que va a pasar con la gran ramera y también nos dice ahí en Apocalipsis que salgamos, sí, en caso de que hayamos identificado que estamos ahí. ¿Por qué? Porque es el fin de la gran ramera o de la gran Babilonia, pues va a ser destrucción, no va a sobrevivir. Entonces, aunque no es como tal el tema de esta lección, pues sí nos hace alusión de que nosotros todavía corremos peligro de ser esa esposa infiel, de tener esa infidelidad espiritual. Y ahorita cuánta degeneración hay, cuántos principios o cuántos valores se están cambiando, se están modificando. Entonces, podríamos ser engañados. Así que nos llama Dios a poner atención de no estar en las filas y de no estar teniendo un comportamiento idólatra, porque el fin de la gran Babilonia o la gran ramera pues será la muerte. Y pues sabemos que al final Dios da muchos llamados, ¿no? Dios nos ama, nos llama para arrepentirnos y para volver a sus caminos, pero al final, pues se va a acabar esa oportunidad, ¿sí? Y si uno decide ser infiel a Dios, pues la infidelidad va a tener un precio muy doloroso, porque ya va a haber un fin. Las consecuencias en un matrimonio infiel se van a extender, ¿sí? Siempre hay consecuencias cuando hay infidelidad. Y cuando hay hijos en un matrimonio que es infiel, pues probablemente esto se extiende a la vida de los hijos, de las personas que lo rodean, de tal forma que es muy difícil la restauración. Entonces, cuando una persona
Cuando a una persona se le dan oportunidades y sigue igual, pues lo más probable es que ese matrimonio fracase. Y en el caso espiritual, va a haber un fin, ¿sí? El, Dios dice hasta aquí, o sea, se va a cerrar esa puerta de gracia. Si hay una oportunidad ahora, pero esa puerta se va a cerrar y ya no va a haber más oportunidad de decidir, de arrepentirnos y decidir estar con Él. Y esto lo podemos mencionar así, como lo que dice aquí, ¿no? Incluso el más paciente de los cónyuges puede llegar a descubrir que hay un punto donde no hay retorno y ya no puede haber restauración. Lo mismo Dios con su iglesia o con las personas. Si Dios quiere establecer una relación contigo, pero por más que te da llamados, cierras la puerta de tu corazón, pues va a haber un tiempo en lo que ya no va a haber vuelta atrás. Y pues, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 19, vamos a leer rápidamente, 1 al 3 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. O sea que va a destruirla. Y dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Ok? Un fin para el mal, pero también un final para tomar esa decisión. Y bueno, vamos a ir viendo que en Apocalipsis 19 vimos los primeros 3 versículos, pero más adelante pues vienen las buenas noticias de aquella iglesia, de aquel pueblo que esperó hasta el final, que se mantuvo fiel, que se mantuvo obediente, que se mantuvo con ese anhelo de encontrarse con su Dios, ¿sí? Y aquí nos habla acerca de las bodas del Cordero, de la boda que va a ser celebrada finalmente cuando Jesús venga por su iglesia. Y la iglesia o los que estemos que seamos ese pueblo especial, pues vamos a ser esa novia que está preparándose para esa boda especial con nuestro Señor. Y vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 19 6 al 8. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, entonces, finalmente, pues, si nosotros mantenemos esa relación con Dios, si tenemos ese compromiso que Dios quiere que tengamos con Él, si le respondemos con amor, si le obedecemos, pues vamos a llegar a esta celebración y celebraremos juntos porque finalmente podremos reencontrarnos con nuestro Dios y no separarnos nunca más de Él. Así que espero que en esta lección nos haya quedado claro la importancia del matrimonio, claro que sí, pero cómo Dios lo utiliza en metáforas para demostrarnos su disposición a amar a sus hijos, lo que Él pide de nosotros y que tengamos también, pues los que estamos casados, que tengamos presente pues lo que corresponde en un matrimonio, ¿no? Pero sobre todo que si Dios en la Biblia habla acerca del matrimonio para entender la relación de amor que quiere para nosotros y nosotros tenemos matrimonios, pues tratar de que esos matrimonios que tengamos sean ejemplo, sean lo mejor que se pueda, ponernos en las manos de Dios para que podamos ayudar a que las personas tengan una mejor imagen de lo que es el matrimonio en nuestra sociedad, ¿no? Porque, pues si lo vemos de esa forma, pues quizás muchas personas
relaciona el matrimonio con algo negativo. Y entonces, ¿cómo les vamos a decir que, pues que Dios nos ama como un esposo ama a su esposa, ¿no? Si la referencia que tenemos de matrimonio, pues no es nada positiva. Entonces, pues esa responsabilidad tenemos quienes estamos casados, hacer reflejar el amor, el amor de Dios y que por supuesto que Dios y su Espíritu Santo trabajan en los corazones de las personas que están dispuestas a conocerle y a pesar de que hayan tenido referencias de matrimonios no exitosos, pues Dios les va a aclarar todo para que ellos puedan comprender cuán grande es el amor de Dios por sus hijos. Que Dios les bendiga y pues que tengan un feliz sábado.